estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Amados hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a un devocional de este día, martes 18 de julio. Vamos a empezar orando, amén. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Una vez más estamos aquí reunidos para escuchar tu palabra, para que sea ella, Señor, la que nos quebrante el corazón, nos alimente, nos haga crecer, nos muestre, Dios, lo que hay dentro de nosotros, y como esa espada doble filo que penetre, Señor, profundamente en nuestro corazón. Te rogamos que puedas hablarnos el día de hoy y que tu presencia nos acompañe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con el libro de Hechos, amados hermanos. Y el día de hoy tenemos que leer Hechos capítulo 12 del 1 al 12. Dice la palabra del Señor. Tiene como título el tiempo con Dios, la oración sin cesar. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Una característica de la iglesia primitiva, se le conoce así, la iglesia que creció y nació después de la resurrección de Jesús, cuando se derramó el Espíritu Santo, es que la iglesia primitiva casi nunca tuvo un tiempo de paz. Siempre estuvo en persecuciones, siempre anduvo en peligros, ya sea los mismos judíos que querían acabar con ellos, o también el mismo Imperio Romano que quería acabar con ellos. Pero siempre la iglesia tuvo oposición. Pero a pesar de todo eso, la paz de Dios estaba en el corazón de la iglesia. A pesar de las situaciones, la iglesia seguía creciendo. A pesar de las persecuciones, la iglesia seguía extendiéndose más allá y alcanzando más personas y más territorio con la palabra de Dios, el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y en este caso, Herodes empezó a hacer una persecución contra la iglesia que se encontraba en Jerusalén. Y dice la palabra que primero capturó a Jacob y lo mató. Jacob era hermano de Juan, uno de los principales líderes de la iglesia, uno de los apóstoles. Eso fue algo muy crucial en la historia de la iglesia, porque uno de los 12 originales de pronto ya no estaba con ellos. Herodes lo había asesinado. Y el versículo 3 dice: y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Hermanos, vemos cómo ahora, después de haber dado muerte a Jacob, ahora Herodes se agarra también con Pedro. Pero esta vez no lo mató, sino que lo llevó a la cárcel. Pero vemos cómo la persecución comenzó a tocar la puerta de la iglesia. Los apóstoles fueron encarcelados, y en este caso Pedro estaba también preso por amor al Señor. Versículo 4 dice: tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia, mis amados hermanos, nace en la oración. Esos 120 congregados en aquel aposento que nosotros conocemos como el aposento alto, tenía una característica muy importante, que estaban unidos
pero unidos orando. No estaban unidos para nada más comer, o no estaban unidos para contarse lo que les estaba pasando, que tampoco está mal. Ellos estaban unidos, orando, clamando a Dios. Y ahora cuando uno de sus líderes enfrentaba una situación muy complicada, como era el caso de Pedro, ¿qué hacía la iglesia? Comenzó a huir, renunció a su fe. De pronto dijeron, si ya murió Jacobo y ahora Pedro está encarcelado, ¿qué nos espera a nosotros? No, ellos valientemente, por lo que el Espíritu Santo producía en sus corazones, levantaron una voz de oración, de clamor por la vida del apóstol Pedro. De pronto había dos situaciones: Pedro en la cárcel, sin embargo la iglesia estaba orando sin cesar por la vida de Pedro. Hermanos, y eso también nos da como una enseñanza a nosotros, los que somos ovejas, los que de pronto vamos a una congregación y tenemos la gracia de ser pastoreados. Oremos por los pastores. Dios nos puso siervos que nos puedan guiar, que nos puedan aconsejar, que de pronto no es fácil ser pastor para determinadas congregaciones, ¿no? Cada congregación es distinta, ¿verdad? Pero a pesar de todo, Dios puso pastores conforme a su corazón y ellos hacen la obra que Dios les ha encomendado. Por lo tanto, necesitan más que nuestra crítica o nuestro juzgamiento, necesitan oración. Necesitan que podamos cubrir sus vidas a través de la oración de su iglesia. Versículo 6. Cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban en la cárcel. Mis amados hermanos, la situación de Pedro era muy complicada. Es sabido por todos que el Imperio Romano tenía uno de los mejores soldados, ¿verdad?, de ese entonces, muy entrenados, muy dados a su profesión. Y Herodes multiplicó incluso la seguridad con Pedro. Era una cosa medio extraña, porque Pedro no era, bueno, tenía antes una fama de ser un celote, que tenía una fama de ser alguien que buscaba la liberación, pues, de Israel a través de las armas, pero era un pescador, ¿no? Simplemente era alguien, como decían los mismos, de pronto los mismos sacerdotes, era gente vulgo, ¿no? Es gente del pueblo. Pero ¿por qué Herodes toma tanta guarda contra un simple pescador, ¿no?, que era Pedro? Le puso dos guardias a la izquierda, a la derecha, le puso cadenas, y no contento con eso, en la puerta de su celda le puso más guardias. Es raro el razonamiento de Herodes. ¿Por qué él hace esto? No era Pedro un hombre que movía masas con armamento. Y yo creo que es que Herodes tenía miedo de Pedro, porque Pedro tenía el poder de Dios. Y él estaba quizás teniendo ese pensamiento: algo va a pasar, mejor lo voy a poner con la mejor guarda que yo puedo disponer. Y efectivamente, Pedro no vivía en lo natural. Ustedes recuerdan cuando él estaba en la puerta de la Hermosa, ahí en el templo de Jerusalén, y Pedro le dijo: mira, yo no tengo esto que tú estás esperando, que es dinero, pero lo que tengo te doy. O sea, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y Herodes tenía miedo a eso. Herodes tenía miedo de que algo iba a pasar. Y para que no pase eso, redobló la guardia, ¿no? Humanamente le pusieron muchos obstáculos a Pedro para que Pedro pueda liberarse. Pero el versículo 7 dice: y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. ¡Qué tremendo! Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las
humanos. Qué tremendo, ¿verdad? Lo sobrenatural de Dios. Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Lo que Él hizo en el libro de los Hechos, Él lo puede hacer hoy. Dios es el mismo Dios, hacedor de milagros. Mi amado hermano, confíe en Dios, ponga su esperanza en Él. No importa las cadenas que usted cree que lo atan, no importa en cuál profunda cárcel usted cree que se encuentre. Si Dios está con usted, nada ni nadie le podrá hacer frente, como dice su palabra. Dios va delante de su iglesia. Incluso las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque Dios va con nosotros. Versículo 8: y le dijo el ángel a Pedro: cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Pero estaba tampoco como que no estaba muy, de pronto entendía qué estaba pasando, ¿no? Pero se dejaba llevar. Era un hombre acostumbrado a estas cosas sobrenaturales y él decía, bueno, vamos para adelante, ¿no? Pero él no entendía si lo que estaba viendo era nada más una visión o realmente era algo que estaba pasando en el plano natural, ¿verdad? Y el versículo 10 dice: y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Hermanos, Dios es un Dios poderoso. Él es un Dios que todo lo puede. Cuando Pedro llegó a la puerta más difícil, más complicada de abrir, que esa puerta de hierro, la que daba a la calle, dice la palabra de Dios que la puerta por sí sola se abrió. Hermanos, no hay puerta que se cierre cuando Dios lo decida abrir. Y también no hay puertas que se pueda abrir cuando Él decide cerrar. Busquemos a Dios. Dios es quien abre puertas. Él es quien de pronto traza un camino. Él es quien, aún en medio de ese mar complicado, lo puede abrir en dos para que podamos cruzar en medio de adversidades. Versículo 11 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo de verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ya estaban a punto de matar a Pedro y Dios tenía un plan con él y lo rescata. Y el versículo 12, para terminar, dice: al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos. Pero ¿cómo acaba ese verso? Orando. Mis amados hermanos, si algo caracterizó a la iglesia primitiva era eso, la oración. Pedro, él estaba ya libre, pero la iglesia pues no sabía lo que estaba pasando con Pedro, pero ellos estaban teniendo una vigilia de oración. Ellos continuaban, como quien dice, hasta que Dios nos responda, estaremos orando. Hasta que no veamos la respuesta de Dios, seguiré orando a Él. Y la iglesia termina este pasaje, ¿verdad? Como empezó. Cuando la iglesia se enteró del encarcelamiento de Pedro, empezaron a orar. Y Dios actúa, pero la iglesia mantenía su oración, porque está bien si de pronto recibimos la respuesta de parte de Dios y nuestro nivel de oración empieza a bajar. Nosotros tenemos que orar porque necesitamos de Dios, no por la que Él nos pueda dar.
No está mal pedir a Dios, está bien que pidamos a Dios, pero nuestra oración debe continuar, nuestra intimidad con Dios debe continuar, nuestra búsqueda de Él no debe limitarse a si Él ya respondió o no, sino que yo debo continuar en ese mismo espíritu de oración delante de Él, porque eso es lo que Dios busca de su iglesia, una oración sin terminar, una oración sin fin, una oración que vaya continuamente al trono de su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por ese tiempo y por tu palabra y porque tú has hablado a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que bendigas este día, esta mañana, con tu palabra, con tu presencia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Muchas bendiciones. Estar contigo no